Pues de nuevo con todos ustedes en estos encuentros digitales que les ofrecemos desde la Cerca Televisión, siempre por internet. Llevamos muchísimos días, prácticamente todos, en esta semana, hablando de economía, de crisis, de superávit, de déficit público, de oferta, de demanda, etcétera, de empresas, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a cambiar radicalmente las tornas, aunque también vamos a hablar de la situación actual en que estamos en España, Castilla-La Mancha y en Albacete en lo particular. Vamos a hablar de la justicia en España, en Castilla-La Mancha y en Albacete. Y para eso pues tenemos el placer de contar en esta tarde con nosotros en la Cerca Televisión con don José Serrano Siquier, que es el decano del Colegio de Abogados de Albacete, a quien ya saludamos. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes y muy agradecido por la invitación que he recibido de ustedes. Bueno, muchísimas gracias a usted por estar aquí con nosotros y esperamos que esta entrevista, primeramente, para usted sea de su agrado y por otro lado, pues que a los miles de internautas que nos van a ver, pues también les sea de provecho y les sea positiva. Confiemos en ello. Muy bien. Hay un tema, José, que tenemos que hablar de ello porque creo que es el más caliente de todo lo que vamos a hablar en esta entrevista y es la famosa o el famoso proyecto de ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Dicho así, suena un poquito raro, pero la verdad es que es así como se llama este proyecto de ley. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar, José, con esta ley una vez que entre en vigor? Porque todavía no ha entrado, ¿verdad? No ha entrado en vigor todavía. Existe un anteproyecto que se está tramitando actualmente en el Congreso de los Diputados. Si mal no recuerdo, se votará mañana, día 31. Y en definitiva, pues bueno, es un proyecto de ley con el que la abogacía especialmente se muestra, no sé si es la palabra adecuada, no quiero que se me malinterprete, pero muy beligerante. Estamos radicalmente en contra, la abogacía, del contenido de esta ley de tasas judiciales, sí, porque consideramos que es una ley que en última instancia lo que hace es, podemos hablar de ello a lo largo de la entrevista, sí, pero en última instancia lo que pretende es vetar el acceso del ciudadano a la Administración de Justicia, amparándose, además, se alega en la exposición de motivos que todo esto se hace para evitar el recargo de asuntos judiciales en los tribunales, pero claro, evidentemente no se puede pretender, dicho sea con el debido respeto, que para evitar el recargo y para aligerar la tramitación de procedimientos judiciales sea a consta de impedir el acceso a los tribunales, estableciendo unas tasas que en la mayoría de los casos son absolutamente prohibitivas y que incluso pues que pueden, ya digo, impedir el que un ciudadano acceda a la tutela judicial efectiva. Desde ese punto de vista estamos, ya digo, radicalmente en contra de este proyecto de ley. Solamente voy a leer un párrafo, José, al respecto de lo que dice el primer punto de la exposición de motivos textual de la ley según el Boletín Oficial de las Cortes Generales del Congreso de los Diputados. Dice que el derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita. Se trata de dos realidades jurídicas diferentes. Desde el momento en que la Constitución encomienda al legislador la regulación del alcance de esta última, está reconociendo que el ciudadano puede pagar por los servicios que recibe de la Administración de Justicia. Y matiza, solo en aquellos supuestos en los que se acredite la insuficiencia de recursos para litigar, es la propia Constitución la que consagra la gratuidad de la justicia. Hay muchos ciudadanos en este país, José, que piensan que la justicia es gratuita. ¿Esto lo desmiente de alguna forma? Pregunto. No, vamos a ver. ¿Por qué dice que una cosa es la justicia gratuita y otra el derecho a la tutela judicial efectiva? Y dice porque son dos realidades jurídicas diferentes. Vamos a ver. ¿Haga usted el favor de explicarlo a los neófitos en la cuestión? Lo intentaré explicar. Derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, derecho a acudir a los tribunales para la defensa de nuestros legítimos derechos, evidentemente tenemos todos los ciudadanos. Sí. Otra circunstancia es que ese derecho a acudir a los tribunales de justicia esté en ocasiones condicionado por que la justicia no es gratuita. Entonces, en aquellos casos en los que el ciudadano en general, el justiciable, debe acudir
considera oportuno acudir a los tribunales de justicia, pero carece de bienes suficientes, de medios económicos suficientes para el acceso a esa tutela judicial efectiva, que no es gratuita, se le reconoce a través del beneficio de justicia gratuita el que pueda asistir igual a esos tribunales, sin abonar lo que serían los honorarios profesionales de abogado y procurador y de tasas, etcétera, ¿no? Pero es que no se puede confundir una cosa con la otra. Yo le voy a poner un ejemplo muy gráfico. Por favor. Le voy a poner un ejemplo muy gráfico que ya en septiembre, finales de septiembre, primeros de octubre de este año, puso de manifiesto el Consejo General de la Abogacía Española, al que pertenezco como decano que soy del Colegio de Abogados de Albacete, y el ejemplo tan gráfico, haciendo precisamente alegaciones, sugerencias y enmiendas a este anteproyecto de ley que se remitió al Congreso de los Diputados y también al Ministro de Justicia. Lo que ocurre es que con esta ley que se pretende poner en funcionamiento, si un ciudadano, sea cual que sea su condición y cuáles sean sus ingresos, recibe una multa, imaginemos una multa que se le pone porque va circulando con su coche y se le sanciona con una multa. Y este ciudadano, digamos, la sanción la centramos, como el ejemplo que ponía el Consejo General de la Abogacía, en 100 euros. El hecho de pretender recurrir en vía contencioso-administrativa la imposición de esta sanción, que por cierto puede ser una sanción que no corresponde abonar al ciudadano, porque puede haber habido una confusión, correcto, porque tiene todo el derecho del mundo a hacer alegaciones, etcétera. Sí. Bueno, pues para recurrir una sanción de 100 euros es necesario, en virtud de esta ley de tasas, pagar 200 euros. Correcto. Entonces, si se está pretendiendo argumentar que no se veta el derecho a una tutela judicial efectiva cuando se quiere reclamar algo y el quantum económico de tu reclamación tiene una determinada cuantía, como pueden ser 100, y para postular ese derecho y para que tu derecho pueda ser examinado legítimamente por los tribunales tienes que pagar 200 euros, pues ya me contará usted si no es vetar el acceso a los tribunales de justicia. Dicho esto, también quería hacer una referencia, y es que ciertamente parece ser que ya no lo hablo solo en el ámbito de esta ley, sino en el ámbito general que estamos viviendo en España actualmente de crisis. Parece ser que lo que se pretende por parte de los poderes públicos es hacer recargar sobre los hombros de fundamentalmente la clase media el pago los pagos de todo absolutamente. Y esto lo manifiesto porque convendrá usted conmigo que aquellos beneficiarios de la justicia gratuita a los que puedan poner una sanción de 100 euros tendrán todo el derecho del mundo, precisamente por su condición de carecer de medios económicos suficientes, para recurrir esa imposición de la multa, sea cual sea la cuantía, y estarán exentos, por lo menos aparentemente según el proyecto de ley que hay, de abonar tasa alguna. Se dice que puede ser que esa tasa se reduzca para los beneficiarios de justicia gratuita al 80%. Yeah. Perdón, cuando digo al 80%, se reduzca al 80%, es decir, que únicamente se abonaría el 20% de la tasa. Sí. Pero esta circunstancia, evidentemente, no se aplicaría esta tasa para el ciudadano beneficiario de la justicia gratuita, pero para cualquier otro ciudadano sí, y entonces pues eso crea una injusticia. Lo mismo que a lo mejor la tasa que se impone para grandes empresas tampoco es especialmente gravoso, y sin embargo a este saco común en el que se han cebado los poderes públicos para recaudar dinero, que es a la clase media, que ya no es tan clase media como era, por desgracia, años pasados, pues son los que también van a resultar perjudicados. Pero permítame, José, un matiz, una pregunta al respecto de todo esto.
Claro, usted lo ha dado a entender, o lo ha dicho bastante claro, ¿qué culpa tiene el ciudadano de a pie de que la justicia a lo mejor no sea lo suficientemente eficaz, no esté suficientemente informatizada o no tenga los suficientes recursos económicos para hacer ver al ciudadano de a pie, insisto, en que usted no litigue porque al final resulta que le va a, y perdóneme la expresión, le va a salir más peor las especias que el guisado? Efectivamente. Claro, ¿con esto qué pretendemos? ¿Quitar trabajo de los juzgados? Obviamente, descargar pleitos. Vamos a ver, desde mi punto de Aparte vista... de conseguir muchísimo más ingresos. Desde mi punto de vista, se limitará el acceso a un derecho que tiene el ciudadano, que es la administración de justicia, claro, y a la tutela judicial efectiva. ¿Qué culpa tiene el ciudadano? Ninguna. Claro. La culpa, si hay que buscar culpables, no la vamos a poner solo, vamos a poner una cara, como podría ser el ministro de Justicia. No es ese el objeto de nuestra reivindicación, pero lo cierto y verdad es que bueno, la culpa no es del ciudadano, y la culpa probablemente sea de los políticos, y digo en general, bueno, que desde hace bastante tiempo, pues a lo mejor han sido poco previsores en administrar el dinero que han recaudado de los ciudadanos. Bien es verdad que hay que señalar que tradicionalmente la administración de justicia ha sido muy maltratada desde todos los ámbitos, desde el punto de vista del poder. Entre otras cosas porque nos tememos, y siempre lo hemos manifestado así, que la administración de justicia no da votos, ¿verdad? O no da tantos votos como pueden dar otros ámbitos. Y de ahí que, pues, efectivamente, probablemente los políticos se preocupen menos de la administración de justicia que de otros ámbitos distintos a la administración. José, y permítame, y esos los políticos y el resto de ciudadanos en general, permítame también un poquito entre comillas, ¿no tienen ustedes, digo, los profesionales del derecho, parte de culpa en que esa justicia más accesible haya calado en el ciudadano para que la entienda mejor? ¿Se refiere a si digamos, mi profesión, la profesión que yo represento, tiene su cuota de responsabilidad en que haya un recargo en los tribunales de justicia? No, me refiero en que, como siempre, la situación del derecho ordinario, parece ser que es algo de cara a los ciudadanos muy tabú, poco entendible. Digo una cosa, ¿no sería más fácil transmitir la sencillez que puede tener a lo mejor el derecho y que los ciudadanos lo entiendan? Pero es esa transmisión de esa sencillez a la que se refiere... Si es que es sencillo, que no lo sé, que a lo mejor no es tan sencillo, y por eso no lo hacen. No es tan sencillo, correcto. Pero bueno, no obstante, ha habido, ahora mismo hay una comisión creada en el seno del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo General de la Abogacía Española, con otros muchos expertos, para, digamos, adecuar el lenguaje jurídico a la opinión pública, a la ciudadanía. Correcto. Se está trabajando en ello, correcto, pero esa circunstancia entiendo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Lo cierto y verdad es que hay un hecho... No es saliendo al pie al paso de lo que usted me decía de los políticos, como no dan votos... Efectivamente, pero lo cierto y verdad es que hay un hecho, desde mi humilde punto de vista, es una opinión personal, pero un hecho determinante y en esta circunstancia, sí, y es la aprobación de la Constitución de 1978, sí, en la que claramente se consagran unos derechos que todo ciudadano tiene por el mero hecho de ser ciudadano. Entre ellos el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva, etcétera. Lo cierto y verdad es que se ha disparado el acceso de los ciudadanos a los tribunales, pero se ha disparado ni más ni menos por el conocimiento que el ciudadano en el año, no ya en el 2012 en el que nos encontramos, ni en el 2009, el ciudadano a partir de la Constitución de 1978 y de la transición se concienció plenamente de los derechos que le asisten. Sí. Y eso ha ha dado como resultado el que el ciudadano ya no se conforme con que cuando le ponen una multa, sacando a colación el ejemplo que he puesto anteriormente, y él considera que es injusta,
pues en su momento, hace muchos años, a lo mejor callaba y hoy no calla, pero es un derecho reconocido constitucionalmente. Es un ejemplo quizá un poco burdo, pero es un ejemplo gráfico, entiendo, de lo que estamos comentando. ¿Qué puede ocurrir, José, si al final, que parece ser que va a ser así, salvo alguna que otra modificación quizás pequeñita, se llevan a cabo esta subida en muchísimos casos del doble en cuanto a las tasas que inicialmente se pagaban antes de la entrada en vigor de esta ley? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? Pues en principio lo que ya le he manifestado, sí, que el ciudadano, que muchos ciudadanos no accedan, se vea imposibilitado de acceder a reclamar sus legítimos derechos a los tribunales de justicia. Correcto. Desde ese punto de vista quería manifestarle también otra circunstancia. Entiendo que el acceso a los tribunales, el acceso del ciudadano a los tribunales no debe tener ninguna cortapisa, lo cual no implica que el acceso del ciudadano a los tribunales con una finalidad distinta, una finalidad torticera, espúrea, no deba ser, digamos, reprimido, pero reprimido a posteriori. Y para eso existen las condenas en costas de aquel ciudadano que litiga y que al final no ve, porque no ha quedado demostrado el derecho que pueda tener, o porque ha litigado temerariamente o con mala fe, bueno, pues que se le puedan imponer, es una circunstancia que existe desde que existe la ley de enjuiciamiento civil, pues la condena en costas, en todos los ámbitos, en el ámbito civil, en el ámbito contencioso administrativo también. Pero una cosa es que el ciudadano pueda acceder a la administración de justicia y se accede de una forma temeraria o con mala fe, pueda ser, no voy a decir sancionado, pero sí tenga una respuesta por parte del Estado con esa condena en costas, y otra muy distinta es que se vete el acceso. Si está muy claro. Queremos acceder, queremos ir al cine, otro ejemplo muy burdo, pero quiero reiterarlo. Si todos tenemos derecho a acceder al cine, pero se pone el precio de la entrada de cine a 1.500 euros, pues evidentemente quedará limitado el acceso. Diga lo que diga la ley y diga lo que digan nuestros políticos. Correcto, pues ha sido usted muy claro y muy diáfano al respecto. José, hablando, decíamos al principio, en la introducción de esta entrevista, la situación de crisis que tenemos en el país, que entiendo que reconoce usted que es cierta. Por supuesto. Y digo yo, hablando en cuanto a la lentitud de la justicia, que también reconocerá usted que es cierta, lenta la justicia. ¿En qué forma y medida ha podido o no dañar, hablo de España concretamente, el que determinadas empresas, en que la crisis en la que estamos actualmente esté todavía peor, o sea, haya sido peor de la que hubiera sido si la justicia no hubiera sido tan lenta, en la medida en que muchos recursos hubieran podido salir en tiempo y forma, de empresas, de cobros, de pagos, de débitos? ¿O no tiene nada que ver? Vamos por partes, le contesto. Al hilo de la introducción que ha hecho al inicio de la entrevista, he de decirle que ha manifestado que se ha entrevistado en ocasiones anteriores a representantes de otras instituciones o de otros ámbitos con relación a la crisis. Sí. Bien, la abogacía que represento, la Administración de Justicia, no es ajena a la crisis. Claro, es decir, todos, muy gráficamente también, y me va a permitir, todos vamos en el mismo barco. Por favor, sí. Es decir, que no somos ajenos a la crisis que estamos sufriendo, por desgracia, desde hace ya varios años. Sí. Dicho esto, le quería manifestar a su pregunta. Sí. Entiendo, efectivamente, la Administración de Justicia es lenta, pero a lo mejor la Administración de Justicia muy rápida tampoco sería lo más loable posible. Digamos, la virtud está en el término medio. Voy a poner Vamos a partir del término medio. Exacto. José, vamos a partir de ese término medio. Entonces, el que se pueda considerar
que la lentitud en la administración de justicia ha contribuido en buena parte... una pregunta de abogado del diablo, Sí, ojo, sí. al parche. Sí, y yo contestaré, le estoy contestando. El que se pueda considerar que la lentitud de la administración de justicia haya contribuido a la situación de crisis que hay actualmente, que es lo que entiendo que... Se ha contribuido en algo, sí. Grosso modo, me ha preguntado, yo estimo que no. Bien, correcto. Y estimo que no porque la administración de justicia, aunque lenta, no condiciona la situación económica general, macroeconómica, en la que estamos viviendo y estamos sumidos. Entonces, si puntualmente determinada lentitud en la administración de justicia de algunas empresas, que con cobros pendientes, etcétera, claro, ha podido contribuir, entiendo que de forma generalizada no podemos acusar a la administración de justicia de esta situación económica que vivimos. Y, en definitiva, solo con consultar cualquier medio de comunicación podemos ver, está latente ahí, no voy a decirlo yo, pero está latente, quienes se pueden considerar responsables de esta situación, que desde luego entiendo que no puede ser la administración de justicia. Por supuesto, eso queda clarísimo. Pero bueno, yo simplemente le incidía hasta qué punto. Usted me contesta que en ningún punto. Bien, hacemos un punto ya aparte, José, vamos a ver, y seguimos con la entrevista. El Ministerio de Justicia, según creo, quiere implantar la ley de planta y demarcación judicial. ¿Es cierto esto? Es cierto. ¿Y ustedes qué piensan de esto? Que me consta que piensan que no están muy de acuerdo. Le comento. Efectivamente, el Ministerio de Justicia pretende modificar la ley de planta y demarcación judicial existente. A tal efecto, pidió un informe al Consejo General del Poder Judicial, el cual evacuó un informe, un borrador que trascendió a los medios de comunicación y que, bueno, en definitiva, pues es lo que nos puso a los profesionales del derecho, me refiero en el ámbito que conozco, en el ámbito de Albacete y todos los partidos judiciales de la provincia, y en el ámbito de la abogacía, este borrador es el que nos puso, me va a permitir la expresión, por favor. En pie de guerra. Y dicho sea, con el debido respeto, y en modo alguno pretendo que se pueda extraer de las opiniones que estoy vertiendo hoy que estamos en una lucha armada. Pero sí quiero manifestar por favor, sí. En unos tiempos como los que nos movemos, que son en definitiva convulsos, pues sí quiero manifestar, y no quiero transmitir que estemos los abogados, o que entrevista a usted, sí, enfadado todo el día, pero es que tenemos muy pocos motivos, y entiendo que también es transmisible al resto de la ciudadanía. Todos los días nos encontramos con muy pocos motivos para estar contentos. Pero claro, me ha preguntado usted inicialmente por la ley de tasas, y no puedo mostrar otra postura que la que le he transmitido. Y me pregunta usted ahora por la ley de planta y demarcación judicial que se está gestando, y no puedo transmitir otro sentimiento que el de profundo rechazo también en nombre de la abogacía, pero fundamentalmente en nombre de la ciudadanía, por lo que se ha pretendido, y entendemos que hasta que no quede claramente aclarado, por lo que nos tememos que puede llegar. Desde este punto de vista quería decirle que Albacete tradicionalmente, la provincia de Albacete, ha tenido diversos partidos judiciales. Albacete capital de provincia, el partido judicial de Alcaraz, el partido judicial de Casas Ibáñez, el partido judicial de La Roda, el partido judicial de Almansa y el partido judicial de Villarrobledo y el partido judicial de Ellín. Si mal no recuerdo, he citado los 7 partidos judiciales de toda la provincia de Albacete. Bueno, pues si analizamos la pretensión inicial del Ministerio de Justicia y un borrador
ya digo que luego matizado por un primer borrador de trabajo, ya digo que posteriormente matizado por el Consejo General del Poder Judicial, poco menos que desaparecerían todos los partidos judiciales a excepción de Albacete Capital. Si en la etapa en la que estamos actualmente, en la época en la que estamos actualmente, en el año 2012, casi en los umbrales del 2013, se va a decir que se mejora la administración de justicia, volvemos a lo mismo que la ley de tasas, haciendo desaparecer todos los partidos judiciales y concentrándolos en Albacete Capital, pues ya me contará usted el servicio que se puede prestar a un vecino ciudadano de Caudete cuando, para asistir a defender sus derechos o a reclamar sus derechos ante un tribunal o ante un juzgado, en lugar de ir a el partido judicial de Almansa, que es el más próximo, se tiene que desplazar hasta Albacete Capital. ¿O qué ocurrirá con los ciudadanos de Alcaraz o con los ciudadanos de La Roda? Está muy próxima a Albacete, está muy bien comunicada, pero, por ejemplo, con todos los ciudadanos que están en el ámbito judicial de Casas Ibáñez. Entonces, esa inicial pretensión de que desaparecieran todos los partidos judiciales concentrándolos en Albacete, no podemos estar la abogacía de acuerdo, en beneficio no ya de nosotros, de los propios ciudadanos que pueden ir todos los días a administrar justicia. Es decir, en honor a la verdad, que esa, digamos, primer globo sonda que se lanzó en su momento, luego fue atenuado. Pero le quería comentar, el partido judicial de Villarrobledo desaparecía y se unía con un partido judicial de la provincia de Cuenca. Posteriormente se ha suavizado esta circunstancia y me consta que el propio informe que emitió al respecto el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha fue en contra de este planteamiento y se ha logrado, al menos en principio, evitar que Villarrobledo, nadie va a cuestionar la enorme tradición que el partido judicial de Villarrobledo tiene y la esfera de influencia que tiene Villarrobledo, pues se ha conseguido evitar que se siga hablando de la desaparición de Villarrobledo. Se ha conseguido también que Hellín, digamos, mantenga su estatus, pero de momento de Almansa no sabemos nada y nos preocupa de una forma muy importante qué puede ocurrir con el partido judicial de Almansa o con el partido judicial de Casas Ibáñez. Alcaraz está muy lejano a Albacete, está en la sierra. No sabemos exactamente, pero que desaparezca el partido judicial de Alcaraz y que se una, no se sabe si con Villarrobledo, si con Almansa, beneficiará, pero en definitiva no podemos dar por bueno, y la abogacía albacetense se ha pronunciado al respecto, no podemos dar por bueno que inicialmente desaparecieran la mayoría de partidos judiciales de la provincia concentrándose en Albacete, ni que desaparezcan algunos de los partidos judiciales. Entre otras cosas, además, porque el hecho de que desaparezcan no se ha justificado todavía qué ventajas podrían tener. Correcto. Es decir, hasta ahora solo sabemos los inconvenientes de su desaparición, no sabemos qué ventajas tiene. Es decir, si desapareciera el juzgado, los juzgados de Hellín, por ejemplo, ¿se traería todo el personal de los juzgados de Hellín a Albacete como nuevos juzgados? ¿Qué ocurriría con una sede que además pertenece al Ministerio de Justicia, como es la sede de los juzgados de Hellín? Entonces, como todas estas circunstancias las desconocemos, nos oponemos radicalmente, con todo el respeto del mundo, claro. Pero radicalmente a que esta nueva ocurrencia pues pueda salir adelante. Vamos avanzando, José, en la entrevista. Me gustaría que, desde el punto de vista del decano del Colegio de Abogados de Albacete, me dijera en qué situación están las transferencias de justicia y si eso va a ser bueno o malo o va a repercutir en deterioro negativo o no positivo
de cara a la agilidad en la gestión de la justicia en general? Bien. Hablo de Albacete y Castilla-La Mancha. Bueno, yo le voy a poner de manifiesto lo que conozco y le voy a poner de manifiesto también mi opinión personal. Claro, claro. Lo que conozco en mi condición de decano del Colegio de Abogados de Albacete, pero también de consejero del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha y de consejero del Consejo General de la Abogacía, y en mi caso tengo el privilegio además de ser consejero adjunto al presidente del Consejo General, don Carlos Carnicer. Pues mi opinión, por lo que conozco, todas aquellas comunidades transferidas que han recibido transferencias en materia de justicia lo están pasando mucho peor en el ámbito de la Administración de Justicia que las comunidades no transferidas. Recordar que Albacete, Castilla-La Mancha, no es una comunidad transferida de momento. Por las noticias que tengo, las transferencias han quedado absolutamente congeladas, han quedado paralizadas, por la situación económica en la que vivimos, lógicamente. Pero he de decirle que desde el Colegio de Abogados de Albacete y también desde el Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha no tenemos ninguna prisa porque estas transferencias se agilicen. Nuestra única inquietud es que las transferencias mejoren la Administración de Justicia. No queremos desde la óptica, lógicamente, de lo que represento, que es la abogacía, ¿verdad? No nos interesa en absoluto que porque se transfieran rápidamente las competencias queden vacías de contenido, si no hay un presupuesto al que poder hacer frente. Claro. Desde ese punto de vista, sí quiero decirle, al hilo de lo que he comentado anteriormente, que Castilla-La Mancha, no siendo comunidad transferida, aunque existe un retraso tradicional de siempre en el pago por parte del Ministerio de Justicia de la retribución que legítimamente corresponde a los abogados del turno de oficio, pero este retraso es prácticamente el mismo de hace 15 años o de hace 20 años. Sin embargo, en comunidades transferidas, y para que no haya duda sobre lo que estoy manteniendo o no se pueda interpretar alguna intencionalidad en mis manifestaciones, le quiero decir que la Comunidad Autónoma de Madrid, que sí está transferida, o la Comunidad Autónoma de Andalucía, que también lo está, y tienen distinto signo político, sí, ambas comunidades, pues los abogados del turno de oficio se las ven y se las desean para poder cobrar la retribución a la que tienen derecho por asistir a aquellos ciudadanos más desfavorecidos jurídicamente. Sí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que evidentemente no nos interesa, y a la ciudadanía, en este caso castellano-manchega, no le debe preocupar que no se hayan efectuado las transferencias en materia de justicia. Lo que es necesario es que cuando se efectúen en su momento se hagan de una forma limpia y con un presupuesto que posibilite que desde luego haya una notable mejoría en la Administración de Justicia. Pero cuando me refiero, lo estoy enfocando desde la óptica, lógicamente, de los abogados, claro, de la abogacía, claro, porque no soy yo autoridad como para hacer referencia a la Administración de Justicia en general, pero todos estamos, la Administración de Justicia en la Administración de Justicia se incluyen los jueces, se incluyen los fiscales, se incluyen los secretarios judiciales, los procuradores, los abogados, los forenses. Entonces, todos vamos en el mismo barco, todos contribuimos a que exista la administración, a que haya administración de justicia. Entonces, lo que yo desde la óptica de la abogacía le estoy transmitiendo, sí, no tenemos ninguna prisa. Entiendo que también es equiparable a otras ópticas que puedan mostrar los jueces, los fiscales, etcétera. Es decir, si no va a mejorar ostensiblemente la administración de justicia transferida
lo que es esa administración, ¿para qué la queremos? A lo que ustedes tienen muchas dudas de si va a mejorar. Tenemos, vamos a ver, Todas. con la situación actual en la que estamos viviendo, en una época en la que podíamos escribir con palabras mayúsculas la característica fundamental, que es recortes, pues como comprenderá usted, no son los mejores tiempos para que, en este caso, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha admita las transferencias en materia de Entonces justicia. refrenda usted... Es mi opinión. Sí, por favor. Refrenda usted al 100% las palabras de la presidenta María Dolores de Cospedal, que dice, hace unos días dijo, que mientras ella sea presidenta no va a haber transferencia de justicia. Vamos a ver, yo solo puedo puedo admitir esas palabras en tanto en cuanto... Será por eso, por lo que usted ha argumentado, que ella también lo piensa, digo yo. Mi argumentación es la que he expuesto. Evidentemente, si el año que viene mejorara tanto, Dios lo quiera, mejorara tanto el panorama español en todos los ámbitos, que posibilitara que haya transferencias, seré el primero que apoye esas transferencias. Lo que no me conformo, en nombre de la profesión que represento, es que se pretenda contentar desde la administración central a una comunidad autónoma dándole unas migajas. Entonces, si hay transferencias, que sea con las consecuencias positivas que esas transferencias vayan a tener. Es decir, apoyo las palabras de la presidenta de la Junta de Comunidades en tanto en cuanto el panorama en el que estemos desenvolviéndonos sea este. Si la cuestión mejora, pues evidentemente una transferencia y una administración de esos presupuestos por parte de una administración más cercana, como podría ser la autonómica, sería siempre bienvenida. Bueno, pues vamos a dejar los milagros aparte. Digo los milagros aparte, y valga la broma, por lo que usted dice de que quizás si el año que viene esto mejorara, y yo digo que dejemos los milagros. ¿Y con el edificio de la Ciudad de la Justicia de Albacete, cómo está esto? Pues si me hubiera usted hecho la pregunta, incluida en la pregunta anterior, le contestaría lo mismo, ¿no? Porque se puede decir lo mismo. Vamos a ver, que Albacete, no olvidemos que Albacete es la capital judicial de Castilla-La Mancha. Y eso es muy importante. Y es sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Y fue sede desde principios del siglo XIX de audiencia territorial. Es decir, la tradición judicial de Albacete trasciende a los siglos. Y los orígenes de la provincia. Y los orígenes con motivo de la provincia, creación de la efectivamente. Voy a meter ya la cuña, que para eso soy el decano del Colegio de Abogados. Por favor. En el año 1834 se creó el Colegio de Abogados de Albacete. También tenemos nuestra historia, muy paralelamente a la creación de la Audiencia Territorial de Albacete. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es indudable que la capital judicial de Castilla-La Mancha requiere que haya, precisamente por lo que ha crecido el número de juzgados y la distribución que se ha tenido que hacer necesariamente de todos los juzgados por las distintas sedes de la capital, pues requeriría un edificio que se ha dicho ampulosamente en otras comunidades, la Ciudad de la Justicia. Sí. Digamos que un edificio singular en el que puedan radicar pues la sede general de los juzgados. Estamos de acuerdo en ese planteamiento. ¿Es la ubicación que se buscó en su momento la mejor? Ha habido sus más y sus menos. Probablemente no sea la mejor. Pero... Probablemente no sea la mejor el edificio en el que se supone que se va a albergar. En el que la ubicación, o sea, es decir, donde se aprobó el que se instale la denominada Ciudad de la Justicia o la sede general de los juzgados. Ya con el paso del tiempo y viendo la situación económica actual, ya no sabe uno qué pensar, porque por un lado está bien que en la misma sede radiquen todos los juzgados,
Pero tal y como está articulado ahora mismo, por necesidad, lógicamente, que exista en la Plaza del Altozano el Palacio de Justicia, con los juzgados, algunos juzgados de primera instancia, el juzgado de violencia, los juzgados de lo penal, los juzgados de instrucción, las salas de la Audiencia Provincial, la sede del Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía. Bien, está bien que estén donde están. Hay otros juzgados, como son los de lo social, lo contencioso administrativo, que están en otra sede, en la calle del Tinte. Hay otros juzgados, concretamente los juzgados 2 y 5, que están en la calle Caldereros. Pero bueno, analizándolo y pensando un poco, tampoco está mal que haya esta distribución de sedes prácticamente a tiro de piedra unas de otras, en el centro de Albacete. Es decir, que a lo mejor al ciudadano que va a asistir al juicio que vaya a tener, los profesionales del derecho, como procuradores y abogados, e incluso los propios jueces, fiscales, funcionarios, etcétera, a lo mejor la situación que hay actualmente de esa distribución, no concentración de los juzgados, sino esa distribución en el casco urbano y en la zona centro de Albacete, a lo mejor no es tan mala como en su momento se pensaba, y habrá que cuestionarse que se mantenga así. Es una cuestión que, queda claro, en fin, la dejo ahí sobre la mesa. Me gustaría que entrar un poquito a analizar, bajo la punta de vista, por el punto de vista del decano del Colegio de Abogados de Albacete, al respecto de la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Si no me equivoco, son elegidos, creo, por el Gobierno, por las Cortes, algunos miembros. Pregunto, ¿esto puede generar que no sean lo suficientemente independientes? Son preguntas ya, es que... composta, sí, me va a permitir que le diga. Pero bueno, yo le voy a mostrar mi opinión. Le voy a decir lo que yo pienso al respecto. Pero es una pregunta, permítame, don José, que está en la calle. Está en la calle y debemos quitar todos los tabúes sé que es una pregunta, y ponerlos sobre la mesa. Pero se la tengo que hacer. Estoy de acuerdo. Vamos a ver, que indudablemente puede haber un condicionamiento cuando un partido político designa a un miembro como para que sea incluido en el Consejo General del Poder Judicial. Pues evidentemente, desde mi punto de vista, entiendo que como cualquier ciudadano, antes que esa persona designada, que es el magistrado, antes que magistrado es ciudadano, y como ciudadano es persona, y como persona está sometida pues a todas las tensiones que el ser humano pueda tener. ¿Que puede haber un condicionamiento? Pues evidentemente que sí. ¿Que no es lo lógico? Evidentemente que también. Pero eso es muy difícil el controlarlo. Desde el momento en el que ese Consejo General del Poder Judicial esté conformado por unos vocales designados por las Cortes y consecuentemente por partidos políticos, pues evidentemente puede haber un cierto condicionamiento. Lo lógico es que sean elegidos por los propios compañeros, como ocurre ahora, pero en una proporción mayor. Y desde ese punto de vista voy a aprovechar la entrevista también, como he hecho anteriormente, para meter la cuña, si me permite, y manifestarle que existe una reivindicación tradicional por parte del Consejo General de la Abogacía Española, y entiendo que muy legítima, para que algún miembro de la abogacía pudiera también formar parte del Consejo General del Poder Judicial. Es una reivindicación que tradicionalmente venimos haciendo desde el Consejo General y que entiendo que es justa en tanto en cuanto formamos parte directa de la Administración de Justicia. Sí. Queda claro que usted entiende que lo lógico sería que los miembros del Consejo General del Poder Judicial fueran elegidos por los propios compañeros
y no por el gobierno de turno que corresponda. Bueno, por el gobierno estamos hablando por las Cortes, pero vamos a ver. Pero en definitiva, si hay que darle participación a la política, digamos, en la elección de los miembros del Consejo General, yo entiendo que esa participación debe ser menor a la que tiene. Correcto. ¿Verdad? Lo se aplica usted perfectamente. Es mi opinión personal, ¿eh? En ese aspecto es mi opinión personal. Es la opinión de don José, en todo caso, decano del Colegio de Abogados de Albacete. Los jurados populares, don José, ¿están sirviendo para algo? Bueno, le voy a manifestar a usted el famoso dicho ese que corre. No va a venir usted más aquí hasta a la cerca televisión, don José. No tengo ningún inconveniente en manifestar. Habrá Yo se lo hago con todo el cariño habrá visto que no he eludido ninguna de las preguntas que me ha hecho. Dicen por ahí las malas lenguas que, lo voy a personalizar, si soy culpable de un delito, que me juzgue un jurado, ¿verdad? Sí. Y si soy inocente, que me juzgue un tribunal o un juez. Ya. Desde este punto de vista se dicen las malas lenguas porque, en fin, desde mi punto de vista, la formación que tienen los jueces en la actualidad es tan importante y tan completa que dejar en manos de un grupo de ciudadanos que probablemente carezcan de la formación jurídica adecuada, dejar en manos algo tan importante como es administrar justicia, creo que en los términos que está redactada la ley del jurado, desde mi punto de vista, es también una opinión muy personal mía, no ofrece una garantía total de que la administración de justicia que se puede hacer a través de los tribunales del jurado sea la más adecuada. Es una opinión muy personal mía. Bueno. Yo me gustaría que, vamos a ver, que un caso, el tribunal del jurado, todos sabemos, se limita al ámbito penal, a determinados delitos, pero creo que la sociedad, por un lado, y el acusado de un delito, por otro, puede tener, vuelvo a repetir que es una opinión personal mía, puede tener muchas más garantías con un tribunal profesional que con un tribunal del jurado. Por supuesto, con todos los matices que se quieran introducir, y estoy abierto a cualquier comentario al respecto, pero es mi opinión personal. Está clarísimo. Tenemos que acabar, don José. ¿Se hace necesaria, pregunto, la modernización de la justicia y su informatización? Pero así llevamos ya mucho tiempo, ¿no? Se hace necesaria. Yo pregunto. Sí, claro. ¿Y en qué situación está todo importante. Esto? Porque se dice, pero siempre se quejan de lo mismo. Y si es lenta es, entre otras cosas, porque no hay tecnología suficiente, seguramente porque no hay recursos económicos, etcétera. Vamos a ver. Todo está vinculado. Pero no digo de ahora, de hace 2 años, hablo de tiempo atrás. De hace tiempo atrás. Vamos a ver, ha habido una apuesta. Ya sé que ahora hay crisis. Ha habido una apuesta importante antes de empezar esta terrible crisis que estamos sufriendo por la informatización de los juzgados a través de lo que se ha denominado el proyecto LESNET, es decir, las comunicaciones de las resoluciones judiciales para con los procuradores, de los procuradores para con los tribunales, se hacen vía correo electrónico, vía internet, digamos. Pero ha habido también una reforma de lo que se ha denominado la oficina judicial. Pero es que nos ha pillado el toro de la crisis y en plena reforma de la oficina judicial nos encontramos con que no se ha podido implantar. Hay muchas carencias, hay muchos problemas de toda índole, y entonces, claro, la crisis en la que estamos actualmente en nada favorece
a que esta informatización o esta agilización por vía informática de la justicia pueda llevarse adelante de una forma rápida. Acabamos, don José. El hecho de que cada comunidad tenga un Tribunal Superior de Justicia es bueno para homogeneizar los resultados finales que determinan los jueces, porque en un Tribunal Superior de Justicia de Valencia puede emitir un veredicto, el de Castilla-La Mancha otro, el de Andalucía otro, por supuesto, del mismo caso ser distintos. Sí. Bueno, eso se da, que duda cabe, usted lo sabe. Y digo, pero ¿y eso bueno, es malo? Porque claro, al final se acude al Tribunal de Casación, me imagino. Le comento. Ya no solo hay diferencias entre los criterios que se puedan tener, más que comunidades autónomas, sí, cuyos tribunales superiores de justicia tienen limitados las competencias en el ámbito de administrar justicia, sí las audiencias provinciales. Correcto. Es decir, que la audiencia provincial de Albacete puede tener un criterio distinto al de la audiencia provincial de Cuenca. Pues mejor me lo pone. Es más, en el ámbito de Albacete Capital, vamos a poner el ejemplo, a lo mejor el criterio que tiene un juzgado es distinto al que puede tener un juzgado que está con puerta y utilizan la misma sala de vistas, ¿no? Correcto. Desde ese punto de vista, ¿qué ocurre? Bueno, pues que no podemos desconocer que la justicia, la administración de justicia, se hace por profesionales del derecho, se hace por magistrados, pero que son también seres humanos, y es legítimo y se puede justificar que estos criterios sean distintos. Para eso existen los recursos y para eso existe el Tribunal Supremo, que puede unificar doctrina en función de esas discrepancias que pueda haber en determinados puntos concretos en la aplicación en hechos similares de derecho distinto, digamos, ¿no? Pues don José Serrano Siquier, ha sido un verdadero placer. Muy bien, pues se nos ha quedado muchas cosas en el tintero, pero yo creo que los temas calientes, quizás más importantes que teníamos en el candelero, se han salido a la palestra, y le agradezco su transparencia y su bien hacer a la hora de hablar y de transmitir a todos los internautas pues todo lo que yo le he preguntado. Yo les agradezco, no solo en mi propio nombre, lógicamente estoy aquí por lo que represento, que es a mis compañeras y compañeros, y evidentemente pues lo que he pretendido ha sido transmitirle en líneas generales el sentir de la abogacía albacetense o castellano-manchega o incluso nacional, por la condición, ya le digo, que tengo de miembro del Consejo, no solo de decano, sino de consejero. Pero también le quiero hacer una advertencia que también he manifestado anteriormente. Algunas de mis opiniones he pretendido matizarlas porque son opiniones personales mías. Y entonces puede que a lo mejor puedan discrepar de opiniones, que la abogacía pueda tener. He pretendido manifestar solo en aquellos puntos en los que ha sido mi opinión personal, ponerlo de manifiesto para que no pueda confundirlo el espectador de pensar que mi postura puede ser la postura institucional, aunque la mayoría de las cosas que he manifestado es una postura institucional y claramente definida con respecto a todo lo que me ha preguntado usted. Pues de ese eco que tendrá la entrevista, ya tendrá usted muy bien la debida respuesta en cada momento. Muchísimas gracias. Muy amable. Y a todos ustedes, pues como siempre, les invitamos a una nueva edición de Encuentros Digitales. Esperamos que esta entrevista con don José Serrano Siquier, decano del Colegio de Abogados de Albacete, haya sido fructífera y quizás se le hayan aclarado algunas dudas que al respecto de la justicia ustedes puedan tener. Muchísimas gracias, que sean felices y hasta siempre.